Ciudad de Luxemburgo. 7 de enero de 1945. 18:00 horas. La batalla de las Ardenas por fin se está derrumbando en los bosques congelados. Pero dentro del cuartel general aliado, la guerra está lejos de terminar. El general Omar Bradley, conocido en todo el mundo como el general de los GI, está sentado en su escritorio. Es un hombre famoso por su calma casi aburrida. No lleva revólveres con empuñadura de nácar como Patton. No usa boina como Montgomery. Parece un maestro de escuela corrigiendo exámenes. Pero en este momento, el lápiz que sostiene en la mano está a punto de romperse. Acaba de leer la transcripción de una conferencia de prensa ofrecida esa misma mañana por el mariscal de campo Bernard Montgomery. Durante semanas, Bradley ha tragado insultos que habrían hecho gritar a un hombre inferior. Ha visto cómo le quitaban sus ejércitos, cómo ridiculizaban sus tácticas, y cómo utilizaban a sus soldados como peones en un viaje de ego británico. Pero esta transcripción es diferente. No es solo un insulto, es un robo de la historia. La mayoría de los historiadores se centran en las discusiones estruendosas de Patton. Pero el momento más peligroso para la alianza aliada no llegó con un grito. Llegó con un susurro, cuando el hombre más silencioso de la sala finalmente decidió que ya había tenido suficiente. Alcanzó la línea telefónica segura para llamar a Dwight Eisenhower. No llamaba para negociar, llamaba para renunciar. El maestro de escuela estaba a punto de darle una lección al comandante supremo. Para comprender el peso de esta negativa hay que comprender al hombre. Omar Bradley fue una anomalía en la Segunda Guerra Mundial. En un ejército de pavos reales como MacArthur y Patton Bradley, era un gorrión. Parecía un profesor universitario que se hubiera perdido y acabado en un campo de batalla. Vestía uniformes reglamentarios, comía con los soldados rasos y detestaba los focos. Era el general de los soldados. Creía que la labor de un comandante era despejar el camino para sus hombres, no perseguir titulares. Durante 2 años desde el polvo de Túnez hasta los setos de Normandía, Bradley había aceptado su papel como subordinado fiable. Dio un paso atrás para que Patton se llevara la gloria en Sicilia. Dio un paso atrás para que Montgomery tomara la delantera en el norte. Operaba bajo una creencia simple y ingenua: si haces bien tu trabajo, el reconocimiento se cuidará solo. Confiaba en el sistema, confiaba en su amigo Eisenhower, para que fuera el árbitro justo entre los caballos de trabajo estadounidenses y los ponis de exhibición británicos. Pero Bradley no comprendió que en la guerra de coalición, el silencio suele confundirse con debilidad. Él creía que estaba siendo un buen aliado. Montgomery creía que estaba siendo un felpudo, y los felpudos están hechos para ser pisoteados. Durante el amargo invierno de 1944, Bradley se aferró a una creencia singular. Somos un solo equipo. Incluso cuando los alemanes lanzaron su masiva contraofensiva a través de las Ardenas, destrozando la ilusión del frente fantasma, Bradley trató de mantener la compostura. Sabía que la alianza era frágil. Sabía que Churchill y Roosevelt estaban observando. Reprimió su ego por el bien mayor. Cuando Patton estallaba de rabia por la interferencia británica, Bradley lo calmaba. Cuando la prensa hacía preguntas capciosas, Bradley respondía con diplomacia. Creía sinceramente que combatir a los alemanes era la única prioridad, y que las disputas mezquinas sobre límites de mando eran distracciones. Asumía que Montgomery, pese a toda su arrogancia, pensaba lo mismo. Asumía que cuando la sangre estadounidense se derramaba sobre la nieve, el mariscal de campo británico trataría la crisis con el respeto solemne que merecía. Era una creencia nacida del optimismo estadounidense. Era una creencia que estaba a punto de ser desmantelada pieza por pieza por la fría maquinaria de la ambición británica. La traición no comenzó con un discurso. Comenzó con un mapa. La primera grieta en la determinación de Bradley apareció la noche del 20 de diciembre de 1944. La ofensiva de los Panzers alemanes había abierto una cuña física de 45 millas de profundidad y 60 millas de ancho en las líneas estadounidenses.
Las líneas telefónicas que conectaban el cuartel general de Bradley en Luxemburgo con sus ejércitos del norte habían sido cortadas. Eisenhower, citando una parálisis de las comunicaciones, tomó la decisión fatídica. A las 22:30, ordenó la transferencia del primer ejército estadounidense bajo Courtney Hodges y del noveno ejército estadounidense bajo William Simpson al 20.000 grupo de ejércitos de Montgomery. Las cifras fueron catastróficas para Bradley. En un solo golpe administrativo, perdió el mando de 200.000 soldados estadounidenses. Perdió 2/3 de su poder de combate. Fue despojado de las divisiones de élite que había entrenado desde el día D. De la noche a la mañana, el comandante de la mayor fuerza estadounidense en Europa quedó reducido a dirigir únicamente el tercer ejército de Patton en el sur. Fue una degradación en todo menos en el nombre. Bradley argumentó que sus enlaces por radio funcionaban perfectamente, pero la decisión se mantuvo. Se vio obligado a entregar a sus hombres a un rival que despreciaba abiertamente las tácticas estadounidenses. Pero la pérdida del mando fue solo el comienzo. La segunda grieta fue personal. El 25 de diciembre, mientras las tropas estadounidenses se congelaban en los pozos de tirador Montgomery, llegó para inspeccionar su nuevo mando. No llegó con rapidez. Llegó a las 11:00 de la mañana. Viajaba en un Rolls Royce reluciente con un uniforme impecable, que contrastaba brutalmente con los estadounidenses cubiertos de barro. Su primer acto fue cancelar el contraataque estadounidense. Bradley y Hodges habían preparado un plan para golpear de inmediato los flancos alemanes cerca de Hufalize. Montgomery miró el plan y lo descartó. Ordenó ordenar las líneas y una retirada a posiciones defensivas. Esa decisión retrasó la contraofensiva aliada casi 2 semanas. Mientras 12 divisiones estadounidenses permanecían inactivas bajo órdenes británicas, se permitió a los alemanes consolidar sus ganancias. Montgomery dio lecciones a generales estadounidenses veteranos hombres que habían mandado cuerpos de ejército en combate durante años sobre los fundamentos de la defensa de infantería. Trató al primer ejército estadounidense no como a un socio, sino como a una unidad rota que necesitaba disciplina británica para sobrevivir. Para Bradley, que observaba desde la barrera, esto no era solo cautela. Era mala praxis profesional. Pero los insultos más profundos no estaban ocurriendo en la sala de mapas. Estaban ocurriendo en las trincheras. Para entender por qué la sangre de Bradley hervía, hay que mirar más allá de los generales y fijarse en el barro. El conflicto no era solo de egos. Era una cuestión de velocidad de supervivencia. Los GI estadounidenses luchaban con una improvisación desesperada. Querían moverse rápido, romper cosas y volver a casa. El 21 Grupo de Ejércitos de Montgomery combatía siguiendo el manual, un manual muy lento y muy grueso. Los informes que llegaban a Bradley eran exasperantes. Unidades estadounidenses listas para contraatacar recibían órdenes de detenerse y esperar porque las unidades británicas de flanqueo no habían terminado su reorganización matutina. Mientras los médicos estadounidenses gritaban pidiendo apoyo para evacuar a los heridos, los oficiales de enlace británicos negaban tranquilamente las solicitudes de artillería porque no habían sido aprobadas por los canales adecuados. No era solo irritante, era letal. Un comandante estadounidense escribió que combatir bajo Montgomery era como intentar esprintar llevando botas de plomo. La parálisis burocrática significaba que tanques alemanes que podrían haber sido destruidos en minutos, gracias a la iniciativa estadounidense, escapaban porque el protocolo británico exigía una orden firmada. Bradley sentía cada uno de esos retrasos como una herida personal. Comprendió que la cautela de Montgomery no estaba salvando vidas, las estaba desperdiciando. Sus hombres morían no por balas alemanas, sino por la cinta roja británica. La ruptura final no llegó con un tanque alemán, llegó con un micrófono. El 7 de enero de 1945 la factura del carnicero de la Batalla de las Ardenas estaba sobre el escritorio de Bradley. Era una hoja de papel cargada de muerte, 19.246 soldados estadounidenses, muertos 47.500 heridos y 23.000 desaparecidos.
Fue el mes más sangriento en la historia del ejército de los Estados Unidos. Entonces Bradley encendió la radio para escuchar la conferencia de prensa de Montgomery. Durante 30 minutos escuchó una fantasía. Montgomery habló de la batalla no como una lucha desesperada por la supervivencia, sino como una pulcra operación británica en la que él había puesto orden en el caos. Se atribuyó el mérito de la victoria mediante una distorsión repugnante de los datos. En el sector norte crítico donde los ataques fueron más feroces, el propio XXX Cuerpo Británico de Montgomery había sufrido menos de 200 bajas en su mayoría, porque se había mantenido en reserva. Estaba reclamando una victoria comprada enteramente con 80,000 bajas estadounidenses. Para Bradley, esto no era solo arrogancia, era valor robado a escala industrial. Montgomery estaba construyendo su leyenda sobre los cadáveres de muchachos estadounidenses de Kansas y Ohio. Las cifras eran nauseabundas. Cada vez que Monty decía Joe Bradley, lo sentía como una profanación de los hombres que se congelaban en tumbas en Jamoir. La ilusión del aliado noble no solo se rompió, se pudrió allí mismo sobre el escritorio. El maestro de escuela se dio cuenta de que estaba trabajando con un ladrón. La sala del cuartel general en Luxemburgo quedó en un silencio absoluto. Bradley no gritó. No lanzó la transcripción contra la pared como habría hecho Patton. En su lugar se instaló en él una calma aterradora. Era la frialdad de un hombre que ha sido doblado una y otra vez hasta que el metal finalmente se quiebra. Clavó la mirada en el teléfono. Durante 3 años había sido el tipo amable, el felpudo, el pegamento que mantenía a la alianza unida. Había permitido que Eisenhower vendiera su dignidad para mantener contento a Churchill. Ya no más. Tomó la línea segura para llamar a Eisenhower. Su voz era conversacional, casi suave, lo que hacía que las palabras sonaran como una sentencia de muerte. Ike dijo mirando la nieve caer tras la ventana. «Tienes que tomar una decisión. No puedo servir bajo Montgomery. Si vuelve a mandar tropas estadounidenses, puedes enviarme a casa». No ofreció un compromiso. No pidió una disculpa. Era un ultimátum binario. Él o yo. En ese instante congelado, el subordinado murió, y nació el comandante. Estaba apuntando con un arma a la cabeza de toda la estructura de mando aliada. El silencio al otro lado de la línea era más pesado que cualquier bombardeo de artillería. El felpudo acababa de convertirse en un muro de piedra. Eisenhower dejó el auricular. Le temblaba la mano. Comprendió que Bradley no solo estaba amenazando con dimitir, estaba amenazando con hacer colapsar toda la estructura de mando estadounidense en Europa. Por primera vez, Ike entendió que había llevado a su mejor amigo demasiado lejos. La noticia se propagó con rapidez. George Patton, al enterarse de la postura de Bradley, echó inmediatamente gasolina al fuego. «Dile que se vaya al infierno, Brad», rugió Patton por teléfono. «Renuncio contigo. Nos vamos los dos a casa y contamos la verdad». De repente Eisenhower se enfrentó a un motín de sus principales comandantes de campo. Toda la estructura de mando estadounidense se estaba solidificando contra Montgomery. El coste político de seguir apaciguando a los británicos acababa de volverse demasiado alto. Eisenhower se dio cuenta de que ya no podía sacrificar a sus propios generales para salvar los sentimientos de Churchill. La ilusión de un solo equipo había muerto. Ahora era estadounidenses contra británicos, y los estadounidenses tenían los números. ¿Por qué esta herida fue tan profunda? No se trataba solo de tácticas militares, era una guerra de clases. Montgomery miraba a Bradley y veía a un colonial rústico, a un hombre común de Missouri, que carecía del linaje de la aristocracia británica. Monty trataba a los soldados estadounidenses no como socios, sino como materia biológica bruta que debía ser gestionada por un intelecto británico superior. Pero la herida más profunda y oscura fue infligida por Eisenhower. Bradley e Ike habían sido compañeros de clase, mejores amigos. Al permitir que Montgomery humillara a Bradley durante semanas, despojándolo de su mando y obligándolo a mendigar migajas, Eisenhower había cometido la traición personal definitiva.
Bradley comprendió que Eisenhower había sacrificado su amistad en el altar de la política. Había vendido a sus propios generales para mantener la paz con Londres. La explosión del 7 de enero no fue solo para detener a Monty. Fue Bradley, obligando a Eisenhower a dejar de ser un político y a actuar por fin como un comandante estadounidense. Fue un grito de dolor de un hombre que se dio cuenta de que su lealtad había sido utilizada como un arma contra él. Obligó a Eisenhower a mirarse al espejo. La reacción de Eisenhower fue rápida y decisiva. No se limitó a escribir una reprimenda a Montgomery. Alteró físicamente el mapa. El 17 de enero de 1945, apenas 10 días después de la conferencia de prensa, el primer ejército estadounidense fue devuelto al mando de Bradley semanas antes de lo que Montgomery había planeado. El efecto fue eléctrico. Bradley, liberado de la supervisión británica, desató a sus ejércitos con una nueva furia fría. Ignoró las súplicas de Montgomery de apoyo en el norte. Empujó al 200 grupo de ejércitos agresivamente hacia el Rin. Ya no estaba esperando permiso. Y entonces llegó el momento que demostró que había tenido razón desde el principio. La prueba definitiva de que Bradley tenía razón al rebelarse llegó en marzo de 1945 en un lugar llamado Remagen. Fue el momento en que el maestro de escuela por fin se quitó los guantes. Montgomery estaba planificando meticulosamente un cruce masivo y escenográfico del río Rin en el norte. Era el típico Monty, semanas de preparación, miles de piezas de artillería y millones de toneladas de suministros. Exigía que todos los esfuerzos aliados se detuvieran para apoyar su gran espectáculo. Quería la gloria de ser el primero en cruzar el Rin. Pero Bradley, ahora operando con una independencia fría, ignoró el guión cuando elementos de su 9ª división blindada encontraron milagrosamente intacto el puente Ludendorff en Remagen. Bradley no pidió permiso, no llamó a Montgomery, ni siquiera esperó a Eisenhower. Gritó una sola orden: crucen. Y mientras Montgomery aún ensayaba sus frases para la gran actuación, las tropas de Bradley estaban cruzando el Rin a raudales. Para cuando Monty lanzó su costosa operación Plunder Bradley, ya tenía 4 divisiones en la orilla alemana del río. Cuando se supo que los lentos y rústicos estadounidenses habían vencido a los británicos en la carrera por el premio, la humillación se invirtió. Montgomery estaba furioso, pero no podía decir una palabra. Bradley había demostrado que la velocidad y la confianza en los subordinados funcionaban mejor que el control rígido. La captura de Remagen acortó la guerra en semanas. Fue la respuesta silenciosa y devastadora de Bradley a la conferencia de prensa del 7 de enero. No necesitó un micrófono para reclamar la victoria. Solo necesitó un puente. La relación personal entre Bradley y Montgomery quedó incinerada. Durante el resto de la guerra, Bradley trató a Montgomery con una distancia profesional helada. Durante el cerco del bolsillo del Ruhr, en abril, Bradley mantuvo deliberadamente vagos sus planes operativos al hablar con los británicos, temiendo que Monty intentara ralentizarlo para alcanzarlo. Se negó a coordinar sus movimientos con el 20.001 grupo de ejércitos, a menos que Eisenhower se lo ordenara explícitamente. El buen aliado se convirtió en un operador independiente. Este cambio aceleró el final del Tercer Reich. Demostró que cuando la maquinaria militar estadounidense dejó de preocuparse por las delicadezas diplomáticas y comenzó a librar su propia guerra, se volvió imparable. En los libros de historia, permanecieron juntos el día de la victoria. Pero en los pasillos privados de la memoria, Bradley nunca olvidó la conferencia de prensa. Nunca olvidó el robo del honor. La confianza, una vez rota, es la única cosa que no puede reconstruirse. Omar Bradley suele ser recordado como el general de los GI porque parecía un soldado común. Pero su mayor acto de amor no ocurrió en un campo de batalla. Ocurrió en una línea segura, en una oficina silenciosa. Al negarse a volver a recibir órdenes de Montgomery, reclamó de nuevo el honor del ejército de los Estados Unidos. Le enseñó a la historia una lección valiosa. La humildad es una virtud, pero el respeto propio es una exigencia. Llega un momento en que incluso el hombre más silencioso debe levantarse y decir: basta.
Aquel día el maestro de escuela no solo dio una lección, impuso respeto.